Entonces, vamos a hablar de sexualidad en la vida consagrada, ¿les parece? Ok. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Para los que no están aquí, lo van a ver después. Estoy en el convento de las Hermanas Menores de San Francisco. Aquí empezó mi camino espiritual, mi fe. Fueron 2 años donde mis hermanas tuvieron que aguantarme bastante. Y pues hoy les voy a compartir algo muy sencillo. La idea de la conferencia pequeña de hoy es que sea algo como un itinerario espiritual. Yo usualmente les doy un montón de charlas sobre teoría y sobre vida consagrada y sobre sexualidad, pero hoy tenemos a las chiquitas que son las postulantes y las aspirantes que están acá y también a las hermanas en general. Y pensé en toda la cantidad de teoría que yo les podía compartir o que les podía dar sobre sexualidad, sobre la vida consagrada, pero dije, qué lindo que tengamos un espacio de sanación interior. Entonces va a ser una conferencia oradita para que las cosas que vamos aprendiendo las podamos ir como interiorizando, para las que estén allá en sus conventos, en sus casas, donde sea que estén, sean consagradas o no, pues que también puedan de alguna manera entrar en un itinerario espiritual y tener algunas herramientas para empezar a sanar también. Pues yo sé lo que es estar ahí sentada, sé lo que es estar en la casa y preguntarse a qué me llama el Señor, a qué me está invitando el Señor. Y yo creo que todas, independientemente del lugar en donde están hoy en su vida consagrada, en su vocación, recibimos un llamado, si no, no estaríamos en esta capilla en este momento. Y en algún instante de la historia le dijimos al Señor, sí quiero, y te voy a entregar mi vida. Y yo lo hice desde la vida laical y cada una lo está haciendo, sobre todo las chiquis que están discerniendo si el Señor me está llamando a esta vida o no. Y lo curioso es que a medida que uno empieza a avanzar, y a mí me pasó cuando entré a la comunidad y pues dejé todo, dejé mi casa, dejé mi familia, dejé la historia que tenía porque yo pensé que la historia que yo tenía se quedaba en la puerta del convento. Entonces yo tenía esta imagen de la conversión, como antes yo era esto y ahora voy a hacer esto. Antes yo estaba con hombres, ya no, porque soy Santa María Paula. Y antes yo tenía una afectividad desordenada, pero ahora la gracia de Dios me va a acompañar y voy a hacer otra. Y por eso les comparto esto. De pronto las que han estado en Renacer conmigo lo han escuchado antes, pero para mí fue un choque muy grande darme cuenta que esa historia la cargaba yo adentro y que sin importar cuánto tiempo pasara en la vida religiosa, yo no iba a poder escapar de lo que estaba en mi historia y en mi corazón. Porque todo lo que me ha pasado a mí en mi sexualidad le va a pasar a mi vocación. Y de pronto ustedes lo han escuchado mucho, pero cuando uno se casa, todas las heridas que uno tiene salen a flor de piel justo ahí, cuando estás viviendo tu vocación. Cuando tú eres mamá, es ahí donde tus hijos te van a sacar, te van a mostrar lo peor y lo mejor de ti. Es en el ejercicio cotidiano de la vocación donde nos damos cuenta de la necesidad tan enorme que tenemos de sanar. Y a veces pensamos que decirle sí a la vocación es sanar primero para poder responder. Y con el Señor, y si vemos la historia de los apóstoles, nos damos cuenta de que es al revés. Es decirle que sí al Señor para que Él empiece a responder en nuestra vocación y podamos sanar. No nos podemos escandalizar de nosotros mismos y pensar, ay, yo pensé que esto ya lo había dejado atrás. O si la gracia de Dios estuviese realmente actuando en mí, yo no estaría sintiendo esto. O yo no estaría viviendo esto. O por qué me cuesta tanto la relación con esta hermana. O por qué me cuesta tanto los afectos particulares con esta persona, o porque mi corazón reclama tanto amor, o porque si una hermana no me mira yo me siento mal, o porque entro en conflicto cada vez que un muchacho se acerca y me pregunta algo, o porque si siento atracción a alguien me voy a asustar, o porque siento rabia o ira, o porque tengo sueños sexuales, o porque tantas cosas que nos pueden pasar interiormente y nuestra pregunta siempre es, ¿por qué esto me está pasando si se supone que yo ya estoy con el Señor y Él me debería estar trabajando? Y es justamente eso, que en la vida consagrada, o esa ha sido mi experiencia, estando aquí hablando con tantos religiosos, sacerdotes y consagrados, y es primero que nos escandalizamos de nuestra propia historia. Y tenemos la prédica perfecta, y a los demás se los decimos. Uno no se puede escandalizar de lo que el Señor le muestra, el Señor es misericordioso, el Señor le va mostrando, pero en nuestra propia historia somos realmente incapaces de acoger lo más crudo de nuestras heridas porque esperamos que la gracia de Dios sea una píldora mágica. O sea, yo hago lo que tengo que hacer, yo cumplo las constituciones al pie de la letra, yo voy a todas las oraciones, yo me levanto a maitines, yo hago el rosario, yo hago lo que debo hacer y pareciera que adentro la gracia como que no está llegando a esos lugares oscuros donde debería llegar.
Y en mi historia personal, al menos en la que yo empecé a reconocer en el convento, me di cuenta que mi sexualidad estaba más herida de lo que yo pensaba. Porque cuando uno habla de la sexualidad, usualmente uno piensa es en el sexo, ¿no? Sexualidad es, nos van a enseñar cómo vivir la castidad, por ejemplo. Cómo puedo vivir el celibato o la castidad en la vida consagrada y cómo aprender a ordenar mis afectos. Y pues, hermanas, el tiempo que yo estuve en la comunidad, todas mis tentaciones sexuales se durmieron. Y gracias a Dios, porque yo ya era bien encrisiada. O sea, yo vivía en crisis día de por medio. Pregúntenle a Sor Isabel, todo día de por medio yo estaba en crisis. Si yo hubiese tenido las luchas en mi sexualidad que tengo ahora o que tenía antes, yo no hubiera aguantado 15 días. El Señor a mí me dio una gracia enorme de pureza en los 2 años que yo estuve en el convento. Yo luchaba era con otras cosas. Entonces yo pensaba que eso ya se había sanado en mí. La adicción a la masturbación sanada. Yo, Santa María Paula, se decía, de mí cantarán loas. Dirán que yo era antes y ahora soy esto. Y en este caminar y aprendiendo de sanación y aprendiendo de teología del cuerpo, me daba cuenta de que lo que en mí se empezó a manifestar como otra vez la lucha con la masturbación o la lucha con la sexualidad o la lucha con X o Y situación era solo la punta del iceberg. Y a mí esa imagen me ayuda mucho a entender cualquier situación afectiva por la que la vida religiosa pasa o un consagrado. Un sacerdote que se enamora, un sacerdote que tiene relaciones sexuales con una mujer o con un hombre, una religiosa que tiene relaciones sexuales con otra mujer, que se enamora, que la cantidad de cosas que yo escucho ni les cuento para no herir sus castos oídos. Pero uno escucha cosas de terror. Y en esas cosas de terror he aprendido a ver solamente la punta del iceberg. Es la manifestación de algo interior que en la sexualidad de esta persona no ha sabido ordenar y no ha sabido disponer a la luz del sol, porque los icebergs solo se derriten a la luz del sol. ¿Y quién es el sol que nace de lo alto? Jesús. Y nosotros pensamos que lo que hay que hacer es ignorarlo, o sea, que eso pase ahí, que nadie se dé cuenta. Y eso le pasó al Titanic, ¿no? Era un bloquecito de hielo que nadie le prestó atención y era el barco que decían que no se podía hundir. ¿Y nunca han visto esos barcos en la vida religiosa? Que uno los ve navegando y uno dice, wow, el padre tal, Titanic, la religiosa tal, que en otros conventos, no en este, en otros, uno ha visto. Y de repente un iceberg que parecía así de chiquito. Ay, sí, es que él era como mal geniadito. Ay, sí, es que a ella le costaba como la vida fraterna. Ay, sí, un iceberg chiquito lo totea y se hunde. ¿Cómo así que el bote que no se podía hundir se hundió? Se hundió. Porque el problema no es lo que uno alcanza a ver por fuera, sino el pedazo de hielo enorme que está abajo. Es lo que está en lo profundo del corazón consagrado, lo que más tenemos que sacar a la luz. El problema es que en lo profundo del mar no llega el sol. De hecho, entre más abajo uno llega, menos luz hay. ¿No han visto esos videos del mar por dentro? Que entre más profundo es, menos luz del sol llega. Por eso, creo yo, que la obra del Espíritu Santo asusta mucho, porque llega a lo profundo y saca a la superficie todos los bloques de hielo que el Señor tiene que empezar a derretir. Pero vean, y a mí esa imagen me encanta, que el hielo en el mar no desaparece. Lo que el sol hace con el hielo no es evaporarlo y decir nunca existió, lo hace parte del mar. Tus heridas más profundas y las mías no son las que el Señor saca a la superficie porque es maluco verlas. Y salen a la superficie en la relación con los demás, cuando la otra me talla, cuando me regañan, cuando me doy cuenta es que sale a flor de piel la lucha, lo feo, lo maluco. Y uno pensaría que exponérselo al Señor es que Él haga que se desaparezca y no. Lo que el Señor hace es integrarlo con el entorno del amor. Tus heridas se integran con el amor del Señor. Tus rupturas se integran. Eso es lo que hace el sol cuando derrite esos bloques de hielo. Los hace parte de. Pero si tú y yo todo el tiempo estamos intentando, ustedes se pueden imaginar cómo debe ser querer separar el agua del hielo del agua del mar y ver que se está derritiendo y decir, no, aquí no, venga, tráigame un colador y yo lo separo. Porque nuestra mentalidad es dualista. Las que han estado en charlas conmigo lo han escuchado, ¿no? El riesgo del dualismo de separar a la persona.
Y nos escandaliza un montón, pero nosotras en el fondo queremos eso. Yo quiero esto, en donde yo tengo el control de mis afectos, el control de mi sexualidad, el control de las hermanas, el control de lo que necesito, el control de mi apostolado, el control de todo, porque ahí es donde tengo seguridad, ¿o no? Pero resulta que los afectos no entran dentro del horario, ¿saben? A los afectos no les podemos tocar la campanita y decir, listo, que ordénense ya. No es tan fácil. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a reconocer que la obra del Señor en nosotros va a ser sacar a la luz cosas que no nos van a hacer sentir seguras y que no siempre lo vamos a poder controlar todo y ordenarlo todo. Ayuda un montón conocer entonces cuáles son esas etapas del desarrollo sexual. ¿Para qué? Para que podamos identificar de pronto, yo les digo de pronto porque a veces se lo compartí a algunas hermanas con las que estaba hablando en estos días. La gente se me acerca y me dice, Paulita, tal situación, padre, religioso, religiosa. Y hay veces yo los miro y los escucho mientras me cuentan estas historias de terror, de terror. Y yo digo, en ningún libro hay algo que yo le pueda decir a esta persona. Ninguna teoría va a poder ayudar a esta persona. Será el franciscanismo en mí que se me sale y yo digo, solo el Espíritu del Señor y su santa operación. Pero en el fondo sí creo que conocer la teoría nos puede ayudar para permitirle al Espíritu del Señor tener una acción y una operación en nuestra vida. Entonces lo que yo hago en estos ejercicios es irles compartiendo cuáles son las etapas del desarrollo psicosexual que atravesamos todos los seres humanos y cuál es la tarea del desarrollo sexual y de maduración que Dios desde el principio pensó que cada una adquiriera en ese momento de la vida. Yo se los voy a dar teóricamente. ¿Cuál es el ejercicio? Que después cada una en su oración puede invitar al Espíritu Santo a ese momento de mi vida, a esta etapa, a esta situación, y Él les va a iluminar, porque así lo ha hecho conmigo, qué hay por ahí por sanar todavía, qué ruptura hay. Porque el problema con esto, y a mí siempre me lo dicen, es, bueno, ¿y qué más sigue? O sea, teología del cuerpo, ¿y qué más? 129 catequesis, ¿y qué más? Es un mar infinito. Es como volver a leer a San Francisco, que uno dice, pues ya me lo sé, o sea, estudié franciscanismo, todo el postulantado, el noviciado. Entre más uno profundiza, más saca a la luz. Y por eso se requiere de mucha humildad, porque esto es algo que yo he escuchado muchas veces. O sea, yo estas charlas me las sé al derecho y al revés. Yo me he estudiado hombre originario, hombre histórico, hombre escatológico 10.000 veces. Yo la charla a las monjitas se las he dado 10.000 veces. Y en algún punto yo le decía al Señor, ya, o sea, ya entendí la teoría, teología del cuerpo, muy bonito. Y el Señor me volvía a recordar lo que dice el Evangelio, duc in altum. Duc in altum es remamar adentro. Mi reina, estás en la superficie del iceberg otra vez. Mar adentro. Entonces, primera enseñanza es que para sanar se requiere mucha humildad. Para volver a lo que yo creo que ya sé. Si es que yo ya sé que tengo una herida paterna y de pronto no sabes cuál es el grado de profundidad de esta situación, cómo se está manifestando esa misma ruptura. Y hay que volver. Y San Pedro le decía, ya lo intentamos, amigo. O sea, Jesús, ya lo intentamos, llevamos toda la noche bregando. Y Jesús le dice, pues te devuelves y la lanzas a la derecha, esta vez conmigo. Y todas las veces que sea necesario en la oscuridad de la noche, te devuelves así estés cansada. Así creas que ya no hay nada más que hacer. Así lleves 10 años, 5 años de vida religiosa luchando con lo mismo. Así lleves no sé cuánto en tu fe diciendo quiero sanar, quiero cambiar, quiero salir de este pecado, quiero entender. Siempre es un proceso circular, nunca lineal. Y el Señor en tu vida, sea cual sea el camino que tenga para ti, siempre te va a devolver a situaciones y a puntos que van a detonar esas heridas otra vez. Uno siempre vuelve a esos momentos, a esas circunstancias, a esas personas que te van a exigir sanar porque te van a exigir actuar de manera distinta frente a las mismas situaciones. Punto número 2, para los que están tomando apuntes, que gracias, me encanta que lo hagan. No solo se necesita humildad, se necesita profundidad. Y lo decíamos en Duc in altum, y les voy a compartir por qué antes de empezar con las etapas del desarrollo. Se necesita profundidad porque nos escandalizamos con facilidad. Yo pensaba que entendía muchas cosas y yo me escandalizaba con facilidad de mí misma, de otros. Me ponían un ejemplo, es que tal religiosa, mi primer retiro de Sponsa Christi, que se levanta una religiosa y dice que está enamorada de un sacerdote y yo, ¡ah!
Atrevida, ¿cómo se le ocurre? El colmo, ¿qué le pasa? De todo, ¿no? Y a medida que iba caminando y conociendo las complejidades del corazón mío y de los demás, y de ese sacerdote y de esa mujer, y todas las circunstancias que pueden estar alrededor, aprendí eso. No todo es blanco y negro. Y no estoy hablando de moral, ojo. Lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? Pero en las complejidades de nuestro corazón nunca nada va a ser o todo blanco o todo negro. Y uno cree que lo sabe, pero en la sanación sí que empezamos a ver matices. Es que yo soy esto, es que yo soy mala, o es que yo soy soberbia, o es que yo soy mala persona, o es que tal hermana es esto. Nunca eso va a ser todo lo que ella es. Y la labor del Espíritu Santo en nosotras es limpiarnos la mirada. ¿Eso no es lo que dice? Que el ojo es la lámpara, la capacidad que tenemos para mirar la complejidad del otro. El cristiano y más el consagrado no es el corazón superficial que va lanzando juicios a priori de lo que cree que entiende, sino que deja que el Espíritu Santo le muestre la complejidad del otro para atender al otro en su complejidad. Si nosotros, y yo me incluyo ahí porque me dedico a la evangelización, si nosotros hemos sido llamados a atender con amor la compleja naturaleza del corazón de otros, ¿cómo pretendemos hacer eso si ni siquiera reconocemos la complejidad propia de nuestro corazón? Aprender a mirar nuestra historia y todas las vicisitudes, complejidades, complicaciones que hay en nuestro corazón es la primera tarea para poder ser efectivos pastoralmente con otros. Porque si no, vamos a ser el típico consagrado, la típica monjita que empieza a lanzar consejitos como acetaminofén. ¿No han visto? Con el perdón de la doctora, que a veces todo es acetaminofén. Tengo cáncer, acetaminofén. ¿Ya se tomó el Dolex? Y a veces, cuando vemos situaciones tan complejas, lanzamos esas frases. Dios lo ama mucho, tranquilo. Dios es misericordia, no pasa nada. Las ovejas reclaman algo más. Reclaman que tú seas capaz de sentarte con ellos y ayudarles a ver la luz y la oscuridad de lo que están viviendo, las sombras y las luces de su propia historia. Si tú no lo has hecho contigo, jamás lo vas a hacer con el otro. Y más en la vida consagrada, porque es que además tú convives con las luces y sombras de tus hermanas. Y acoger eso requiere una mirada muy aguda, porque si no, o vas a ignorar lo que el otro reclama, o le vas a dar algo injusto, que el otro no necesita, no merece. Le vas a negar correcciones que necesita o le vas a negar cariño que necesita o, en fin. Entonces, nada de superficialidad. El cristiano no es superficial, entiende que hay complejidad y que hay matices en todo. Tercero, muy importante, sé que ya lo saben, pero para las chiquitas por si acaso, concepto importante sobre la sexualidad. De nuevo, la sexualidad no va del ombligo a la rodilla. La sexualidad atraviesa toda mi persona, porque es una manifestación de la personalidad humana. Y esta fórmula para mí es muy importante. Yo no sé si yo en la charla pasada de hace un año se las dije. La gente pide muchas fórmulas mágicas, ¿no? ¿Qué hago para salir de aquí? ¿Cómo sano esto? ¿Cómo hago esto? Y las fórmulas mágicas no existen. Pero hay algo que sí me ha ayudado mucho a entenderlo y es que Jesús no consagra nada que no haya asumido. ¿Quién es el consagrado? El que Dios aparta para Él, para un fin específico. Pero piensen de nuevo en la teología del cuerpo. Jesús dice, por eso yo me consagro a mí mismo. ¿Se acuerdan? Padre, yo me consagro a mí mismo. Para Jesús poder consagrarse tuvo que asumir un cuerpo. Él no se consagró sin haber asumido la naturaleza humana, porque lo que no se asume no se consagra. Y por eso dice la carta a los Hebreos, tú me has preparado un cuerpo y por eso te digo aquí estoy, para hacer tu voluntad. Asumo esta historia, es decir, la historia concreta de mi humanidad como la segunda persona de la Trinidad y la asumo con todo lo que eso significa. Y yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces y que les estoy lloviendo sobre mojado, pero que el Espíritu Santo les ayude a recordarlo y a mí también. El misterio enorme de la encarnación es el misterio que nos revela el valor de nuestra sexualidad. Es tan grande
que San Juan Pablo II llega a decir que aquel que no entienda el plan de Dios para su sexualidad no entenderá el cristianismo. Porque es que en la sexualidad está manifestada mi persona. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de cómo Dios manifiesta su persona divina, que nos hizo a imagen y semejanza de Él, y nos dio cuerpo. Esa es la expresión de mi persona. Esa es mi sexualidad, masculina o femenina. Por eso podemos decir que cuando la sexualidad está herida, es la persona misma la que está herida. Yo no estoy sanando mi capacidad de tener sexo. Cuando hablamos de sanación de la sexualidad, hablamos de sanación de la persona. Y todas las personas tienen cuerpo. Por eso, si yo estoy llamado a consagrar mi vida, y esa es la pregunta que las chiquitas están haciendo, el Señor ya me llamó. ¿De qué manera me estás llamando a consagrarme? Porque esa es la pregunta. La pregunta no es si el Señor me llamó, si el Señor me eligió, si el Señor tiene un plan. Te llamó, te eligió y tiene un plan. La pregunta es, ¿dónde está ese plan? ¿De qué manera concreta Él me está llamando a vivirlo? Jamás vamos a poder consagrar el corazón si no hemos asumido la naturaleza de ese corazón. Y lo voy a explicar solamente un poquititico más. El misterio de la encarnación nos demuestra que para consagrar la naturaleza divina en la corporeidad del ser humano, Jesucristo asume todo, todo lo que implicaba esa naturaleza. ¿No es libre total, fiel y fecundo? Lo asumió en el dolor, lo asumió en el sudor, lo asumió en el cansancio, lo asumió absolutamente en todas las realidades. Piensen en la traición, el fracaso, la impaciencia. ¿Cuántas veces Jesús no dijo, hasta cuándo tendré que soportar a esta gente? Es decir, hasta el hastío de decir, es que no entienden. Todo el tiempo que estuvo con ellos y hasta que lo mataron y ellos seguían por ahí pajareando. Humanamente él pudo haber dicho, fracasé. De todas las formas posibles, fracasé. Porque la redención pasa por el fracaso de nuestra humanidad. Y se nos olvida. Nosotros experimentamos fracasos en nuestras relaciones con los demás, en nuestra sexualidad, en nuestros afectos y pensamos, se acabó la obra de Dios. Porque no entendemos quién es el crucificado, el que abraza el fracaso humano para hacer algo de eso. En tu historia y en tu sexualidad también hay fracaso. Es lo único que tenemos garantizado. Por eso pensar en la sanación de la sexualidad como vamos a ser ángeles que caminen y leviten, que aman a todos y se aman y uno entra al convento y se les voltean los ojos de amor y nadie está mal, ninguna hermana sufre, admitimos solamente a las que son angelicales, ellas de... No, o sea, eso será en el metaverso de las monjitas de Spider-Man, pero en la vida real nosotras vamos a tener que convivir y no solamente convivir, sino asumir mi realidad más cruda y la crudeza de los fracasos de las otras. Y se los digo yo que no estoy preparada para asumir las mías. No estamos preparadas para hacer eso, hermanas. Por eso la vocación es sobrenatural. No solamente la vocación consagrada. O sea, el cristianismo es absurdo, perdón que yo lo diga así. Lo que a nosotros se nos pide no es natural. ¿Escucharon el evangelio de ayer? Amen a sus enemigos, recen porque los persiguen. Eso no es natural a nuestra naturaleza herida. Lo que Dios pide requiere permitirle a Él hacer algo en nuestra humanidad que supera todo lo que nosotras seríamos capaces de hacer. Pero, y de nuevo, vamos con la fórmula. Jesús quería consagrarse, tuvo que asumirlo completamente. Si el Señor a ti te llama, es primero para que tú asumas lo que Él quiere que consagres. Porque además tú lo consagras con Él, por Él y en Él. Pero a veces pensamos que la vida consagrada es, venga, yo me limpio y me sano por mi cuenta porque el voluntarismo está al 100%. Yo tengo que ver cómo yo me sano, cómo yo hago el esfuerzo de ser mejor hermana, mejor mujer, mejor consagrada, mejor todo, limpia, pura, casta, obediente y pobre, para poder presentarme dignamente ante el Señor y luego sí empezar a vivir mi sexualidad con la gracia de Él, así como si todo fuera ideal. Pero tú nunca has asumido primero lo que el Señor te está llamando a consagrar. Y a veces nos damos cuenta de eso después de muchos años de vida religiosa. Entonces la fórmula es así. Yo asumo y consagro en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y en tu historia, ese es el camino que el Espíritu Santo hace. Llevarte a asumir. ¿Saben qué es asumir, hermanas? Es mirar a la cara esta realidad.
es ponerle nombre, es identificar la herida concreta, el suceso, el trauma, la adicción, el problema, la ruptura. Poder mirarlo, como decía nuestro Padre San Francisco, con santa serenidad, ni rechazándolo, ni evadiéndolo, ni restándole importancia, ni totalizándolo como si fuera lo único importante en la vida. Es una gracia poder reconocer lo que el Señor me está mostrando en mí para que yo con serenidad lo abrace. Porque asumir es eso. Asumir es abrazar esta realidad para poder consagrarla. ¿A quién está llamando el Señor a consagrarse? El Señor está llamando a consagrarse a mujeres, ¿no? Pues yo no estoy entre los frailes, hoy al menos. Esto es un convento de mujeres. ¿A quiénes llama el Señor? A mujeres. ¿Quién va a hacer los votos perpetuos dentro de poquito? ¿Rosy? So, Rosalía. ¿Qué es lo que Rosalía va a consagrar? ¿Un hábito? Toda ella en su ser mujer. Pero Rosalía no puede consagrar algo que no ha asumido. Y es que la vocación se encarna en una naturaleza concreta. Y esa naturaleza, primero, es el ser mujer. Y por eso, hasta que yo no reconozca qué significa ser mujer, yo no voy a poder consagrar toda la complejidad de mi naturaleza. No puedo. Y por eso, para las que están en discernimiento, yo las invitaría, y perdón si les digo algo escandaloso, a que aprovechen este tiempo para dejar que el Señor les muestre qué significa ser mujer. Aprovechen este tiempo porque si a mí me hubiesen dicho eso cuando yo estaba aquí, hubiera sufrido menos. Hubiese hecho sufrir menos a las hermanas también. Porque lo que yo necesitaba en ese tiempo era aprovechar que el Señor me mostrara quién soy yo, qué es lo que quiere sanar en mí y luego sí preguntarle, Señor, tú me quieres aquí, tú me quieres sanando aquí, entregando mi vida aquí. De pronto ustedes, y estoy segura, son mucho más santas que yo y entienden mejor esto, pero en mi caso era, bueno, ¿cómo hago para consagrarme? O sea, el punto es, yo quiero perseverar. Y si hay signos alrededor que me demuestran que esta vida me gusta y que esto es lo mejor para mí, yo me tengo que enfocar es en perseverar. Y nos perdemos de todo lo que está antes. Porque lo primero que el Señor quiere es a ti como mujer. Y a veces, y yo sé que ustedes lo han vivido y lo han escuchado, podemos idolatrar la consagración religiosa. Así como hay mujeres que idolatran el matrimonio, ¿lo han visto? Muchas preocupadas me decían, Paulita, ¿y usted se quiere casar? Y yo, ay, claro que quiero. Para ayer fue tarde. Yo quiero casarme, quiero tener bebés, quiero traerlos aquí, que corran por el convento. Claro que quiero. El problema es que si yo entro a la vocación matrimonial sin tener el corazón afirmado en quien yo soy como mujer y en qué es lo que yo voy a hacer en esta vocación, yo voy a idolatrar el matrimonio. Y en el mundo allá afuera hay tantas mujeres buenas, católicas, 10 de 10, que están solteras y es una idolatría del matrimonio. Como que Dios nunca me va a cumplir hasta que yo no llegue a eso. Y hasta que mi esposo sea el perfecto y luego se casan y uno se da cuenta y ellas mismas se dan cuenta de que no era lo que pensaban. Y se dan un choque, son así, un cataplum, no era esto. Porque todas las realidades buenas se pueden idolatrar y la consagración religiosa es una de ellas. Lo he visto muchas veces en el sacerdocio. Idolatran la ordenación sacerdotal y luchan 10, 13 años por ordenarse como si fuera un logro que tengo que alcanzar. Y se ordenan y luego se ordenan y dicen, ay, ¿y ahora qué? Y no saben cómo vivirlo. Y nunca en ese proceso se preocuparon de adquirir herramientas para sanar como varones, en su ser hombres, sino persiguiendo un logro que es muy bueno, loable, grande, hermoso como es el sacerdocio. Pero al final esa no era la primera pregunta. Entonces yo las invito primero a que le presenten a Jesús antes de su consagración y quiero perseverar y no quiero ser como fulana que se salió y no quiero ser como sutana que la embarró y no quiero ser como tal padre que se fue. Esos Titanics que vimos caer. Señor, yo quiero entregarte mi ser mujer, sin miedo, independientemente de donde tú me llames o lo que me estés pidiendo hoy.